Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Cerca UNED. Como saben, un espacio creado básicamente para compartir experiencias, conocer tendencias y hablar de la logística en Latinoamérica y, por qué no, también de la felicidad organizacional. El día de hoy tenemos el honor de contar con una invitada muy especial. Se trata de María Ángela Soto, quien es coach de felicidad organizacional y además es CEO en Prana Más. María Ángela, sé que tienes una extensa carrera profesional como coach de felicidad organizacional, pero también una extensa carrera en el mundo de cadena de abastecimiento y de logística. Así que quiero iniciar esta conversación pidiéndote que nos comentes un poco más sobre ti y sobre tu carrera profesional. Muchas gracias, José Luis, por este espacio. Bueno, y acerca por la invitación. Es muy importante precisamente difundir esto que estamos haciendo a nivel de los logísticos. Digo que por mis venas sigue corriendo todo este tema logístico, porque cuando estamos en este mundo, eso ya se vuelve parte de nuestro ADN. Yo desde hace ya más de 20 años estoy en el mundo de la logística, hoy desde el lado más de asesorías, hago consultoría, como lo llamo yo, en temas de procesos, pero ya desde el líder, desde cómo impactar a ese líder logístico. Tuve una carrera dentro de las organizaciones, estuve casi unos 17 años en una compañía colombiana, una multinacional que se llama Colombina, y allí hice toda mi carrera, desde casi de mi pregrado. Yo me gradué como ingeniera en sistemas, luego me metí a este mundo de la logística gracias al ERP de SAP, porque estaba implementándose en ese momento en Colombina. Y ya pasé del mundo de los sistemas a la logística. Me enamoré de la logística, me encanta este tema del día a día, las operaciones. Sobre todo, lo que más me gusta es que no hay un día igual al otro, y eso me retó bastante como líder, como profesional. Fui creciendo en esta empresa hasta que llegué al cargo más importante de supply, y después de eso comencé a aplicar precisamente todos estos temas de coaching. Me certifiqué como coach ontológico en una escuela que es de Chile precisamente, y ahí comencé a aplicar todo eso, a decir, bueno, esto, ¿cómo lo llevo al mundo de la logística, liderazgo? Y en paralelo a hacer todo este tema de la felicidad, que fue el programa que implementé. Y ahí me di cuenta de pues, que me llamaba también muchísimo la atención esto de servir desde el liderazgo. Luego estuve en otra compañía, en un retail también aquí en Colombia, estuve unos años allí, haciendo un proyecto bastante bonito, aprendiendo del otro lado, porque estaba en una parte de la cadena donde era el productor y donde nos quejamos de los clientes. Entonces me fui para el otro lado a experimentar qué tan fácil era señalar desde allí, y logré completar esa parte desde lo que era el abastecimiento, desde lo que era la producción, toda la logística de distribución, almacenamiento, transporte, a vivirlo en el retail. Para mí eso como completó como mi carrera estando dentro de la organización, y comencé a hacer todo este proyecto más de independiente, más como el hobby de hacer la charla, los talleres, y se me volvió la pasión y dije, no, voy a pasar para este lado. Y gracias a eso, hoy tengo la oportunidad de seguir en el mundo de la logística, porque asesoro a varios líderes, acompaño a las personas para hacer cambios en los procesos, ya desde eso, desde liderar el personal, el proyecto, desde todos estos ámbitos. Y hoy todavía acompaño también los temas de comercio exterior, los temas de formación, y me hace muy feliz precisamente conversar sobre eso, porque yo siento que es una unidad, es una integralidad, sobre todo que los líderes logísticos tenemos esos retos del día a día. Es interesante, María Ángela, porque has tenido la oportunidad de vivir del lado de la operación en distintos roles y también ahora más desde fuera como asesor. Y ahí, pues claramente tengo que preguntarte cómo fue esa transición de trabajar en logística y cadena de abastecimiento del punto de vista de la operación a pasar a convertirte a coach en felicidad organizacional. ¿Qué te inspiró básicamente a este cambio? Pues mira que es una transición que
todavía me cuesta decir que fue transición, porque como amo la logística, y igual estoy del otro lado, hice mi propia empresa, hoy mi empresa está muy dedicada a esto, al tema de la felicidad en las organizaciones, sobre todo en el nicho de logística, que es donde tengo todo mi networking, y me cuesta decir que es transición porque es como, o sea, yo creo que los que estamos en este mundo del supply, pues, después de que nos metemos, no hay forma de que nos salgamos. O sea, yo siempre estoy en todos estos temas. Me encanta acompañar las compañías, a los líderes y sobre todo en las áreas logísticas para que sean más visibles, para que también aprendan a integrar muchas cosas que yo aprendí estando dentro de la organización, como el tema liderazgo, como el tema financiero, que siento que a los logísticos nos hace muchísima falta esa mirada financiera. Entonces estoy adentro y digo, sí, yo ya tengo que asumir mi nuevo rol, que ya no es estando dentro de la empresa, pero cuando me meto a asesorar es como, o sea, es como si fuera parte de la empresa y comienzo a vivirlo. Y yo siento que José Luis, nosotros en estos temas de supply chain, se nos volvemos logísticos conscientes para todo. O sea, creo que ya ese tema ya no hay forma de sacarlo de nuestra cabeza. Yo hago la logística de mi casa, hago la logística de las cosas que queremos vivir y siempre me posiciono ahí, como en el proceso, como en esa cadena de abastecimiento, como en tener en cuenta a los proveedores. Entonces, me encantaría decir que es una transición que ojalá nunca la termine, que siempre esté ahí como en los dos mundos y sobre todo que siento que esa es una gran misión que tengo, el que nos veamos como esos seres integrales, independiente en qué áreas o en qué roles nos movamos, podamos decir que nos lideramos. A los que nos apasiona este tema del supply chain, pues aquí, o sea, como seguirlo viviendo desde acá. Claro, y ahí precisamente quería como hacer ahí un doble clic para entender un poco, habiendo estado o estando aún en ese proceso de transición que, como tú dices, ojalá se mantenga en el tiempo. ¿Cuáles consideras de todas estas habilidades y conocimientos que lograste adquirir y madurar en el ámbito de la logística, cuáles consideras que te han sido más útiles en este nuevo rol, esta nueva faceta como coach de felicidad organizacional? Yo siento que los logísticos, y sobre todo me pregunto mucho la diferencia del líder logístico, porque creo que tenemos unas ventajas cuando hablamos de liderazgo que en otras áreas o en otros procesos no lo tienen y nosotros hemos logrado integrar ese pensamiento reactivo. Yo decía a mi equipo y le digo hoy a los que asesoro, pues en logística terminamos siendo los bomberos, apagando incendios y peleando con ese tema de apagar incendios. Entonces, ¿por qué no nos volvemos los mejores bomberos del mundo? En vez de pelear contra eso, pues cómo normalizamos el apaga incendios, cómo hacemos que ese proceso se vuelva, en vez de ser algo con lo que peleemos, algo que podamos integrar. Entonces, siento que tenemos unas habilidades desarrollamos y que pues nos tiene que gustar eso para poder vivir como en esa adrenalina, precisamente de ser reactivos, de ese pensamiento del final de la cadena. Entonces, desde allí el protagonismo de, vea, todo lo que pasa hacia atrás malo, lo tengo que solucionar yo ahí al final porque soy la cara al cliente, soy el momento de verdad al cliente. Y eso a mí, por lo menos, creo que para la vida se volvió todo un aprendizaje y una toma de conciencia de que pues primero ser como eso, no estarme quejando, es que yo soy el, la cenicienta de la operación, entonces a nosotros todo nos llega a lo último y no nos ven sino cuando algo falla, que la logística buena es la que no se ve. Y desde ahí aprovechar esas habilidades que adquirimos precisamente para estar tras bambalinas, para entender que el mejor indicador es cuando nadie dice nada, que no necesitamos estar ahí como en primera fila con los aplausos, sino que necesitamos es que todo esté funcionando para saber que las cosas están bien. Entonces siento que esas habilidades nos sirven muchísimo para cualquier rol que asumamos. A mí me encanta llevar siempre a los ejemplos de la casa, del día a día, de las familias. Creo que un buen logístico y un buen administrador de una cadena de abastecimiento termina llevando eso a todo, o sea, como a su día a día, a su enseñanza. Muchos de los que estamos en este tema de supply terminamos o hacemos paralelo el tema. Yo tengo muchos colegas, yo imagino que tú también, que están dando clases en universidades
y lo hacemos desde la academia pensando precisamente en este tema del desarrollo del líder logístico, del desarrollo de la visibilidad de esta operación que cada vez se ve más importante, aunque siempre lo ha sido. Entonces, para mí esas habilidades y pues unido a lo que hablábamos ahora de los desafíos, es eso, también yo quitarme de la cabeza esto es que la logística, ¿no? Es como nosotros, eso que tenemos grandísimo por ser líderes en logísticas, tener esta capacidad de reacción, tener esta capacidad de integrar, porque al final somos los integradores de todas las áreas, marketing, ventas, todas las áreas financieras, terminan dependiendo de alguna manera del resultado que nosotros damos al final. Entonces, para mí es como vemos ese final como el gran protagonista del show, o sea, el que cierra el telón al final del show, que es la imagen que le queda a todo el público. Entonces, qué rico que nosotros lo veamos así y que sigamos pensando y creciendo como en este pensamiento de cerramos con todas, cerramos con todo el esfuerzo, hay cosas que finalmente no van a salir tan bonitas en el show, pero cómo le damos protagonismo y foco a lo que sí sale bien. Claro, total. Y es que detrás de ese salir bien hay un esfuerzo muy grande a lo largo de toda la cadena, de todos los colaboradores de la organización, que como tú dices, a veces el mejor resultado es no tener ruidos, digamos, del lado del cliente, ¿no? Que puede ser un poco ingrato. Y en ese sentido, y entendiendo tu experiencia ahora en estos dos mundos, por un lado en la cadena de abastecimiento y por otro lado en el desarrollo de la felicidad organizacional, ¿cómo ves que la felicidad organizacional puede contribuir al éxito y a la eficiencia en la gestión de la cadena de suministro dentro de la empresa? Mira que esa es una pregunta súper linda que yo me hice precisamente dentro de la organización, pensando en cómo nos pasaban cosas a nosotros en el día a día y volvíamos y salíamos. Y te lo cuento con la historia que a mí me despertó, porque fue como ese despertar de conciencia en este proceso de felicidad. En una de las operaciones grandes de la empresa donde estaba en Bogotá, o sea, te estoy hablando que ahí administrábamos 50 nodos de operación, tanto como puertos, como centros de distribución muy grandes, y uno de los centros de distribución más grandes, pues Bogotá, que es donde está el mercado pues, más importante en Colombia. Y en una operación de esas, en una apertura de un proceso de automatización, donde habíamos hecho una inversión gigante y como suele pasar, el sistema en ese momento, el proceso era a las 10 de la mañana y las tiendas que se tenían que haber despachado los camiones a las 6 de la mañana no se había cargado una sola caja. Cuando yo llegué a la operación, después de haber pasado pues toda la noche con el equipo del proyecto y llegué a la operación, un transportador me abordó muy, muy molesto porque él estaba textualmente me dijo, yo estoy desde las 2 de la mañana levantado para llegar aquí, para que me cargaran, y son las 10 de la mañana y no me han cargado, me dicen que hay una falla en el sistema, no me explican nada más y no sé cuánto tengo que esperar. Y el señor pues muy ofuscado, el jefe de la operación, pues me miraba así como que, bueno, ahora me va a dar garrote por este señor, y le decía, calmado, no sé qué. Y el señor me decía, doctora, que no sé qué. Yo me puse a verlo y como te digo, fue ese momento de despertar porque yo decía, Señor, con toda esta efervescencia, con toda esta rabia, si se levantó desde las 2 de la mañana y son las 10 y está aquí, hay algo más allá que solo su día a día o su salario o lo que tenga, digamos, como motivación de la labor. Y le pregunté eso, le dije, me recuerdo pues bien, bien su nombre, yo le decía, don Pedro, ¿y cuál es la razón para que usted esté aquí? ¿Qué lo hace feliz? Y el señor pues paró en seco como que, bueno, yo le estoy hablando aquí que me solucione cómo me sale con esto. Me decía, ¿cómo así, doctora? No entiendo. Yo le dije, ¿qué le hace feliz? ¿Usted qué lo motiva? ¿Qué lo hizo que se levantara a las 2 de la mañana y que sean las 10 y usted esté acá todavía, que me esté esperando, que me aborde? Es porque hay algo más grande que hace que usted esté aquí. Porque todos
todos los días tenemos algo por el que levantarnos, pero el que, como lo dice usted textualmente, me esté aguantando todo esto y estar aquí a las 10 de la mañana es porque hay algo más. Entonces el señor se quedó en silencio un rato y luego me dijo, ya entendí la pregunta. Es que yo tengo una hija que está terminando su administración y yo todo se lo he dado con este camión. Y a mí eso me conmovió tanto que yo entendí precisamente que a nivel operativo tenemos una necesidad muy grande de ser escuchados, no desde la problemática de la solución, de que la evolución del cliente, sino de ser escuchados desde dónde estoy yo motivado, para qué me estoy levantando, por qué llevaba, además él me contó pues que ya no sé cuántos años en esta empresa prestando los servicios, porque no era empleado directo, sino que era un transportista. Y yo ahí entendí que necesitábamos en estas áreas hablar de esto, hablar de felicidad, hablar de esas motivaciones, incentivarlas, que fueran más explícitas, que todos pudiéramos decir, no, es que a mí, o sea, yo les decía en la bodega cuando ya comencé a implementar estos programas de felicidad, les decía, yo creo que ninguno de ustedes cuando niño, les preguntaron a ustedes qué iban a hacer cuando grande, ninguno dijo, yo me quiero ir a despachar cajas o a mover cajas o a hacer picking, o sea, nadie tenía eso como un sueño, ni estar Claro. aquí todas las horas que estamos en logística o los fines de semana que nos toca o los días que hacemos inventario. Entonces hay algo más que hace que estés acá. Si nosotros lo sacamos como un propósito mayor, lo ponemos allí como compañía, como líderes, nos conectamos con eso, es mucho más fácil entender y hacer que las cosas se den con un clima mucho mejor, con una organización mucho mejor. Y eso fue lo que a mí me pasó, José Luis. Yo me di cuenta que todas esas personas que vemos a veces como los números, las fichas, cuántas analistas tienes, cuántos auxiliares, cuánto no sé qué, cuando los volvemos nombre, cara y propósito, hay algo mucho más grande detrás que como líderes tenemos la obligación de ver y de incentivar que salga. Y para mí eso cambió precisamente ese clic de no solamente buscar el resultado, que es muy importante, y pues yo llegué a la posición y a las posiciones que tuve gracias a eso, a los resultados, a los buenos indicadores, al tener todo un proceso organizado, a la automatización, todo eso es parte, más no es el 100%. El otro porcentaje, que es lo que todos decimos en discurso, es la gente, pero realmente qué tanto es el discurso y qué tanto es la realidad de ver la gente como digamos, eslabón súper importante para que las cosas se den. Y ahí fue donde me enfoqué y para mí eso dio un rumbo, una curva exponencial en ese momento para la compañía donde estaba y para los procesos logísticos que yo estaba liderando. María Ángeles, me imagino que experiencias como la de don Pedro es tener cualquier cantidad, ¿no? Eh, yo ahí quiero aprovechar para preguntarte, porque obviamente es claro el punto, ¿no? En la medida que generes beneficio, bienestar, comodidad, digamos, entregas lo mejor en términos de trabajo. Pero quería preguntarte en esta andar como coach de felicidad organizacional, ¿cuáles son o cuáles han sido tus principales desafíos al integrar estas prácticas dentro de entornos altamente operativos como es la logística y el abastecimiento? Pues ahí hemos tenido bastantes retos porque todos estos temas de bienestar se llevan mucho pues a unas áreas pues comúnmente como de parte administrativa, áreas digamos más de mercadeo, de gestión humana. A mí yo siempre decía, o sea, yo soy feliz porque me encanta aprender, soy feliz que me mandaran a congresos, pero esa formación y ese yo por ejemplo estoy implementando en las compañías donde asesoro escuelas de felicidad en logística. Y cuando empecé con este tema de la escuela de felicidad en la empresa, todos me veían como que, pero ¿quiénes son los que van a estar en la escuela? Y yo, pues todos, los operarios, desde el que hace el cargue, que digamos que es como el cargo más básico, hasta todos los jefes. Y todos, y sí, todos, porque finalmente esto no se trata del más inteligente, del IQ, aquí se trata es de conectar, de que las personas se conecten con algo más allá. Y yo creo que el principal desafío ha sido ese, ha sido un tema de paradigmas, ha sido un tema mental.
ha sido que si el mismo supervisor, digamos que nuevos cargos medios, no lo entiende, el impacto que tiene en las personas, pues así se lo obliguen a implementarlo, no lo va a hacer como debe ser. Entonces, pues realmente todo termina con un convencimiento de la alta gerencia, de las presidencias o las juntas directivas que dicen estos programas son importantes para la operación. Entonces yo creo que el principal desafío está en nosotros mismos, en la misma mentalidad de los que estamos en la operación, que creemos que sacar media hora, una hora para una capacitación es mucho, no puedo parar la operación. Y hemos implementado cosas muy bonitas porque en las pausas activas, que son obligación, digamos, por todo este tema de legal, hemos puesto las pautas, las pausas de felicidad y en 15 minutos damos los temas, ponemos a experimentar a la persona esos procesos de felicidad y lograr, porque yo también era una de las que no, de capacitaciones y me decían, es que necesitamos que todos pasen por este programa y son 8 horas. Y yo no puedo parar la operación 8 horas, ¿cómo se le ocurre? Entonces, después, ¿cómo me van a decir que no entregué porque estábamos en capacitación? Entonces, hemos reinventado precisamente este tema de la formación. Primero, que no lo vean como formación, porque me lo han dicho, yo te digo que el principal desafío es nuestra propia mentalidad, me lo han dicho los mismos operarios, doctora, pero es que yo ni siquiera sé leer bien y escribir. Yo pues, aprendí, pero yo me la he pasado en esto, moviendo cajas o moviendo bultos. Y ese es un limitante, que piensen que una escuela o que hablar de capacitación requiere que seas el mejor en escribir o en leer o en los números. Y yo les decía, pero sabes reír. Me decían, sí, claro, yo, bueno, eso es lo que necesitamos. En la escuela no necesitamos nada más, solo que sepas reír y que quieras expresar lo que estás haciendo. Entonces, hoy me encuentro mucho con ese desafío. Me encanta romperlo, me encanta romper el paradigma y mostrar a las personas que sí se puede. Sin embargo, hay procesos y hay, más que procesos, hay personas que dicen, no, es que esto no es para el nivel operativo. Y si ese es su pensamiento y no hay nada que hacer. Y yo como asesora y como coach, eh, les digo, sí se puede, tengo estos casos, vayan y miren tal otra empresa, pero no puedo obligarlos a que cambien su mentalidad si no lo quieren hacer. Y yo siento que es ahí donde tenemos el principal desafío, que seguimos viéndonos como el área operativa, el que hace, y no nos tomamos el tiempo de sentarnos y vernos, de ver a las otras personas precisamente como eso, como seres humanos que tienen todo el potencial para dar más y de conocernos, de conocer a quienes tenemos en la operación. Y te cuento que eso se vuelve un tema maravilloso, o sea, cuando sabemos quién es, no desde el área de seguridad, sino desde quién es ese personaje que nos está aportando ahí todos los días o que está poniendo resistencia en algunos momentos, sobre todo en los proyectos, hay una gran diferencia en la operación, precisamente en los resultados de la operación. Claro, totalmente. Y más que en cadena de abastecimiento, digamos que eh, convergen demasiados procesos, áreas para lograr, al fin y al cabo, la satisfacción del cliente. Y no necesariamente pensamos precisamente en la de los colaboradores. Y ahí te pregunto, ¿cómo influye la planificación y la gestión efectiva a lo largo de la cadena de abastecimiento precisamente en lograr motivar o lograr esa felicidad en los colaboradores, en los empleados que trabajan en el área? Y si tienes algún ejemplo concreto, situaciones que nos puedas compartir, pues perfecto. Sí, mira que en el tema, cuando yo les pregunto a los de planeación, digamos, todos los que tienen que ver con la operación, los que juntan las cifras de las otras áreas y dicen esto es para dónde vamos, este es el inventario que hay que tener, estas son las cifras. Siempre les digo, venga, en esa planeación, ¿dónde están esos momentos de comunicarle a nuestro personal? ¿Dónde está dentro de esa planeación el para qué estamos haciendo esto? Porque la cifra es importante comunicarle, ya es un logro, porque antes ni siquiera nos decían vamos a crecer el próximo año en tanto por ciento y el inventario, si no queramos, hágale y llegue producto. Ah, no, es que tal lanzamiento. Ya hoy nos involucran en eso, en los lanzamientos, ya hoy
veo que en muchas compañías al logístico le tienen en cuenta para definir hasta el producto, el empaque del producto, no solamente desde el punto de vista comercial al cliente, sino logísticamente este producto tiene un buen manejo. Entonces, en la parte de planeación hemos logrado retar precisamente a los que están allí en toda la planeación, planeación de la demanda, planeación de las operaciones, planeación de la fabricación, a que también entre en este componente de cómo le comunicamos a las personas qué es lo que estamos haciendo, en qué momento esto se frena. Todo eso finalmente parte de una buena comunicación, que también tengan en cuenta precisamente, o sea, no sé, los que me están viendo, creo que esto es el pan de todos los días. Yo tengo todo organizado, mis equipos de trabajo, logísticamente, si estoy en un centro de distribución, por ejemplo, tengo los turnos y sucede que, ¡pum!, se dispara la demanda como si fuera algo que hoy se levantaron todos los clientes a pedir más y realmente eso no pasó así. Pasó, hubo un comité comercial, un SOP, hubo todo un proceso para saber que iba a haber un pico en la demanda, pero al que estaba en el centro de distribución que organiza los turnos de sus empleados, de sus operarios, no le avisaron. Pero él siguió Bueno, normalito, con sus turnitos, claro. y sucede que cuando llegó el momento pico, él no tuvo cómo reaccionar porque nadie le dijo. Yo siento que ahí es donde podemos hacer mucho impacto, en cómo unimos la información, en cómo nos sincronizamos y nos coordinamos todos. Y ahí tocas un tema importante y es lo de los indicadores. Y ahí me surge la pregunta en términos de felicidad organizacional, igualmente es medible, hay indicadores para de alguna manera medir ese nivel de felicidad organizacional y algunos que estén directamente relacionados desde la logística con ese nivel de felicidad. Sí, mira que esto es muy importante porque el tema de felicidad organizacional tuvo un boom muy grande como hace unos 8 o 9 años. Empezaron a hablar de felicidad en las organizaciones y a medirlo. Y esto partió de una estadística a nivel Latinoamérica donde decía en una encuesta que cuando se le preguntó a las personas en las empresas, el 80% no estaban felices en la empresa. Y del otro 20% no es que estuvieran felices, pero estaban cómodos. Y digamos que, que no lo llamaban felicidad, pero tampoco tenían deseos de cambiarse de empresa ni de rol. Pero veíamos que un 80% declaraba no estar nada feliz en lo que estaban haciendo. Entonces, eso hizo pues que en este tema de la felicidad se volviera muy importante. Y esto en logística, que hemos logrado hacer unas mediciones, pues es mucho más. El tema es que nunca se les preguntaba, o sea, a nadie le preguntaba a los logísticos si estaban felices, simplemente si están ahí es porque tienen que estar. Y otro dato muy importante que midieron para el tema de felicidad fue la productividad. Entonces, ahí el tema es que una persona que es feliz, o sea, ese otro 20%, que un 15% estuvieran contentos en su labor, eran más productivos, eran un 80% más productivos que los demás. Entonces, ese fue para mí, en mi caso, ya llevándolo a la logística, fue el disparador. Yo dije, bueno, si esto pasa en las otras áreas, ¿cómo será en logística? Te digo, José Luis, que en las mediciones que nosotros hacemos, cuando se implementan programas de felicidad, esa productividad en logística no aumenta en un 80%, aumenta en un 90-95%. Y el principal factor es que dicen, me tuvieron en cuenta. Es muy Bueno, diferente a alguien que está en otra área, no sé si a ti te pasa, pero en las áreas administrativas que tenemos todo este tema, mucha formación, mucha capacitación, mucha motivación, y a estas áreas que no las habían tenido en cuenta, entonces claro, el disparador ahí es impresionante a nivel de productividad medible, en número de cajas movilizadas, kilos o como lo queramos medir. El otro factor importante es el ausentismo. En logística es muy común que los lunes no lleguen porcentaje, ya están medidos. oye, son cifras importantes las que mencionas y que impactan a indicadores bien importantes en términos de productividad, por ejemplo. O sea, no es menor el tema, por lo tanto, de felicidad organizacional. Y ahí quería
entendiendo la importancia de esto, preguntarte qué estrategias recomendarías para medir ese nivel de felicidad y evaluar la satisfacción y el bienestar de los empleados para entonces definir un camino en el cual andar y mejorar esos niveles. Sí, yo siento que debemos implementar hábitos de felicidad en las áreas de operación. Hábitos de felicidad son cosas de muy sencillas, como la que estaba mencionando de las pausas activas, que en esos 15 minutos las personas tengan esa expresión, venga, hoy qué me hizo feliz, o en los últimos, cuáles han sido mis logros o los de mi familia, darle la oportunidad de expresarse, son cosas muy puntuales y a partir de que ustedes inicien con una práctica, un hábito de felicidad en la operación, empezar a medir. Yo siempre digo tomar la selfie actual, o sea, tomar esta foto de cómo está mi productividad hoy, cómo está el ausentismo, cómo están los, digamos, como el tema de las personas que se han ido, que se van por hoy en día, digamos, a nivel operativo, mantener personal operativo dentro de la compañía es muy difícil porque hemos llegado a un nivel donde la misma labor la pueden hacer en la empresa enseguida por 5 pesos más. Entonces la motivación ahí no es salarial, sino son todos estos componentes. Muchas personas finalmente dicen, yo no me he ido de acá porque aquí está bien, estoy bien, o sea, me tratan bien. Y ese es un factor a medir, o sea, aquí me tratan bien, yo de aquí no me voy porque me tratan bien y me han dicho que allí enseguida pagan más, pero que los tratan muy mal. Entonces, algo tan sencillo como esto, como el trato, como es que el supervisor me pregunta cómo amanecí hoy. Si tengo a alguien enfermo en mi casa, está pendiente de mí y me pregunta cómo sigue tu hija. Eso es cosas que son tan, pueden ver tan sencillas y tan simples, son un impacto gigante para determinar si una persona está o no está dentro de la empresa. Entonces yo siento que esa foto, los indicadores que todos tenemos en la operación de productividad de cajas movilizadas, de camiones despachados, tomen la foto ya y luego empiecen a tomarla mes a mes conforme van implementando todos estos hábitos de felicidad y comienzan a ver cómo esa curva va aumentando, cómo somos más productivos, cómo las personas se enferman menos, cómo tienen menos ausentismo, que al final eso se ve repercutido en los balances, en el PIG, porque si yo tengo menos rotación de personal, pues tengo menos curva de aprendizaje, tengo menos inversión en dotación, tengo menos inversión en capacitación. Si yo sostengo un personal contento, motivado, pues voy a poder seguir creciendo en la operación, en volúmenes, sin necesidad de crecer en personas. Entonces, ahí volver esos indicadores también financieros se vuelve muy impactante, porque no es solamente verlo a nivel de clima laboral, que es otro de los factores que se mejora, sino verlo eso en números, o sea, ¿esto qué implica para mí? O sea, entre menos personas tenga yo ausentes, ¿qué implica dentro de mi operación? Y si nosotros vemos esa integralidad, no solamente vemos la parte del clima, no solamente vemos la parte del bienestar, que como les digo es súper importante, sino que lo volvemos números, nos damos cuenta que llevar la felicidad a la empresa y sobre todo a estas áreas operacionales es un muy buen negocio para el líder y para la compañía, porque finalmente pues todo lo vemos en números, en rentabilidad y qué rico poder aportar a esa rentabilidad desde eso, desde que las personas estén felices, motivadas y más productivas. Oye, bueno, por lo que mencionas, hay distintas herramientas que con la sola conversación que nos eh, transmites son perfectamente manejables a nivel de líderes de equipos. Y entendería que esto obviamente hace mayor impacto en la medida que se mira como una iniciativa más que de un líder en particular a nivel organización de manera masiva o de manera planificada. Y en ese sentido, te pregunto qué consejo le darías a esos líderes, a esos jefes que nos escuchan para de alguna manera fomentar o impulsar o buscar internamente en las organizaciones la aplicación de este tipo de herramientas, precisamente buscando el beneficio que al fin y al cabo es no solamente para el colaborador, sino para la empresa como tal, ¿no? Exacto, mira, yo implemento esos programas de felicidad y siempre parto de algo y es de, no necesitamos un asesor para hacerlo, necesitamos de líderes comprometidos. ¿Líderes comprometidos en qué? En preguntarle.
sea, realmente lo primero que hay que hacer es preguntarle, porque lo que motiva a don Pedro, el ejemplo que les daba, es sacar a su hija de la universidad como administradora. Entonces los incentivos para don Pedro no son más tiempo libre, no son el día de la mascota, no son para él, es cómo hago para yo seguir produciendo y cumplir con mi objetivo de padre. Entonces yo siento que nos falta escucha, que necesitamos como líderes hacer esas pausas y decirles, vengan, señores, reunámonos, ¿qué quieren que hagamos para que estemos más contentos aquí? ¿Qué se le ocurre que podemos hacer en esos 15 minutos que tenemos de pausa? Y de ahí salen las ideas. Es colocar esas ideas y no invalidar ninguna, porque también eso es parte de lo que hacemos mal en el liderazgo. Decimos, ay, no, no, esa idea ya la hicimos y no funcionó. ¿Cuándo? ¿Con quiénes? Si la estamos haciendo ahora, la podemos hacer diferente. Darle protagonismo al que da la idea. Listo, está dando esta idea y cómo sería eso. ¿Por qué no pone usted la cara y lo lidera? ¿Por qué usted no dirige esa pausa activa? Y que la gente comience a tomar ese protagonismo. Son cosas muy sencillas, o sea, Luis, no es nada del otro mundo, no requiere mayor ingeniería ni mucha inteligencia, es escuchar y cumplir, porque también una de las gran fallas que veo en esto es que recogen ideas, hacen todo un programa y luego se pierden. Entonces unas comienzan a decir, ay, no, aquí le preguntan a uno, pero no tienen en cuenta nuestras ideas, no, eso finalmente no pasa nada. Entonces ahí se pierde la credibilidad y pues la motivación precisamente de lograr estos programas. Entonces, sí, herramientas hay muchas. Hoy todo está inventado. Hay herramientas tecnológicas también para hacerlo, para hacer seguimiento, para medir la felicidad, para medir las emociones. Hay cosas muy bonitas. Yo diría que antes de llegar a ese punto es como líder, si estoy a cargo de una operación, puede ser en una jefatura, en transporte, en centros de distribución, en operaciones de comercio exterior, en cualquier área, que te hagas esa pausa como líder y digas, bueno, ¿cuál es el impacto que estoy generando en las personas y cómo puedo llevar esto a cosas sencillas, fácil de implementar, que se puede hacer con nosotros mismos, que no necesite nada más? Y es súper bonito porque por lo menos a mí lo que me pasó fue que cuando empecé así, de manera muy sencilla, muy práctica, sin inversión, luego la compañía estuvo dispuesta a invertir. ¿Qué hay que hacer para que esto siga creciendo? Porque ya comenzamos a ser más ambiciosos. Venga, ya el nivel de felicidad está aquí, entonces ¿cómo vamos a aumentarlo? Entonces ya hay sí otros programas que requieren un poco más de tecnologías y de inversión, pero lo básico y el impacto inicial no requiere nada de eso, solo requiere un líder que quiera genuinamente escuchar y estar al servicio de su equipo. Perfecto. Oye, estoy seguro, María Ángela, cuando te escuchen, que va a generar reacción, porque hablas de herramientas que efectivamente en el día a día se pueden aplicar sin mayor inversión, digamos, al menos de capital inicialmente, y que puede generar un impacto importante. Yo quiero agradecerte por el espacio, por toda la información que nos has compartido, por la facilidad con la que transmites esa capacidad de generar esa felicidad. Y quiero obviamente dejar abiertas las puertas para que en futuras sesiones conversemos un poco más del tema, porque creo que hay espacios donde profundizar un poco más y transmitirle a la audiencia de cómo ir generando precisamente esa felicidad organizacional. Gracias, José Luis. Para mí es un placer siempre hablar de esto, siempre hablar de esta transición precisamente de lo que es el liderazgo, sobre todo en los logísticos. Me encanta invitarlos a que se reten, a que nos retemos precisamente desde ahí, desde qué cosas podemos hacer diferentes que no requieren nada, digamos, externo, más que el compromiso desde nuestro liderazgo, que lo podemos ver en resultados tangibles, inmediatos, y que así se vende. Realmente, si algo yo aprendí en logística, porque además estuve con jefes que eran los vicepresidentes financieros de mis jefes directos, entonces me decían, muéstrame eso, ¿cuál es el retorno? Y si algo aprendí es que el retorno a esta inversión desde el día uno es satisfacción como líder. Es este compromiso de decir, estoy haciendo algo más que el indicador de productividad o que el indicador financiero, que el indicador de servicio.
el verdadero servicio del líder es estar en función de su equipo. Entonces, esa es la invitación que les quiero dejar a que se motiven a hacer estas implementaciones, a seguir creciendo como líderes en esta área tan divina que es la de supply chain, donde tenemos tantas oportunidades de seguir creciendo y aportando. Y feliz de siempre participar en estos espacios, así que cuando me inviten aquí estaré. Muchísimas gracias, José Luis, y todos los de cerca por generar este espacio, porque además es un espacio que es único. Yo no lo he escuchado he escuchado en logística varias cosas chéveres que se están haciendo a nivel de estos espacios, pero este me parece único desde precisamente esa integralidad de los temas que he tenido la oportunidad de escuchar en Spotify, que fue donde vi los enlaces. Entonces la invitación es a seguirlos haciendo. Yo sé que esto genera toda una logística precisamente también para hacerlo y mantenerlo, pero creo que si alguien de los que nos están escuchando, por lo menos con una persona, logra aplicar algo de lo que escuchó hoy, ya tuvimos el check de esta jornada que tuvimos contigo, José Luis. Claro que sí, y nos hacemos eco de esa recomendación y estoy seguro que muchos la aplicarán y por ahí tendremos noticias seguramente y comentarios sobre todos estos consejos que nos ha dado. María Ángela, muchísimas gracias nuevamente por el tiempo, por compartir este espacio con nosotros. Y bueno, obviamente despedirnos de la audiencia, pedirles como siempre que nos acompañen, que nos sigan en nuestras redes sociales. Y bueno, hasta un siguiente espacio, María Ángela. Muchísimas gracias, José Luis. Bueno, en las redes también pueden escribir, preguntar. Estoy como Felicidad con Más. Y bueno, yo voy a estar pendiente del podcast a ver qué dejan ahí también de comentarios para aportar. Cuenten con que todos tenemos esta capacidad de seguir impactando en el mundo del supply chain. Así que bienvenidos todas las ideas y cosas que estén haciendo. Quisiera finalizar precisamente con eso, José Luis, que hay muchos que están haciendo cosas impresionantes, entonces qué rico que existan estos espacios para que los cuenten y bueno, ojalá tengan la oportunidad de conversar con José Luis para mostrarlos. Claro que sí, eso es lo que buscamos precisamente, generar estos espacios con distintas temáticas para abordarlo de manera integral. María Ángela, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias a todos por seguirnos y hasta un siguiente episodio. Gracias.